31 de marzo 2025. Soy Antonio Zapata, mejor conocido como El Reportero. Este es el noticiero del Reportero, en donde le damos a usted a conocer el chisme, la parte sabrosa de la intriga palaciega, Radio Pasillo, pues, porque las noticias importantes mejor se las dejamos a otros. En el avance de la información que vamos a tener el día de hoy, pues bueno, arrancó la elección judicial y pues la verdad es que todo es confusión. Todo es un desmadre, todo es un relajo y definitivamente la gente ahora sí que está sacada de onda con este tema. Pero eso sí, no faltaron quienes empezaron haciendo ridículos, violando la ley y por supuesto los que ni siquiera pudieron empezar porque total esto es un batidero, le estaremos platicando el detalle. Y por cierto, hablando de la elección judicial, ¿quién cree usted que fue la primerita en México en violar las reglas que había impuesto el INE con respecto a la elección judicial? Le atino. Ya le estaremos platicando en dónde ocurrió todo esto. Oiga, Jalisco, no, bueno, ya, Jalisco, ¿qué está pasando? En el auditorio Telmex, en donde apenas hacía una semana Lemus, el gobernador de Jalisco, había dicho o se había pronunciado en contra del desastre del narco y bolas Don Cuco. Lo que sucedió allí en Zapopan es una desgracia, de verdad, le estaremos platicando ya más adelante. Oiga, y por supuesto, obviamente, mientras todo el mundo le anda aplaudiendo al narco, a las madres buscadoras, ¿qué le tocan? Los balazos. Le estaremos platicando de un suceso sumamente grave que ocurrió. Ay, Claudia, de plano, definitivamente. Ya tenemos la espada de Damocles lista para caer sobre nuestras cabezas en materia de aranceles y la presidenta Claudia Sheinbaum todavía sigue jugando a engañar a los pocos solovinos que se la creen. Pero el tema está muy grave para México ahora que caigan los aranceles 25% de Donald Trump. Oiga, y también le estaremos platicando que en consecuencia los números no atienden temas políticos ni engaños a los solovinos. Los números son los números y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público está lista para ajustar el pronóstico del Producto Interno Bruto para abajo. Les estamos platicando el detalle. Y por supuesto, los nopales automáticos, por supuesto, nos hablan precisamente de este arranque del proceso electoral de la elección judicial, obviamente con una muy sabrosa cumbia que se titula La cumbia del desastre electoral. Está muy buena, se la recomiendo. Yo soy Antonio Zapata y esto es el noticiero del Reportero. Los plazos se cumplieron. Los 3,422 ilusionados o ilusos candidatos a jueces, magistrados y ministros se lanzan desde este pasado domingo a una épica carrera de 60 días para conquistar el corazón de un electorado que, en el mejor de los casos, no tiene ni idea de quiénes son ni por qué debería de importarle. Con la emocionante misión de llenar 881 puestos en el Poder Judicial, estos valientes guerreros de la toga se enfrentarán en las urnas este próximo 1 de junio. ¿Cuál es su arma más poderosa? Pues cuando mucho, folletos impresos y tweets. Porque claro, qué mejor manera de seleccionar a los guardianes de la justicia que con una campaña low budget digna de un bazar de segunda mano. Esa es la lógica. Bueno, pero por lo pronto le puedo decir a usted que desde ayer 30 de marzo hasta el 28 de mayo, los aspirantes a impartir justicia o lo que termine siendo este tipo de cosa, deberán de venderse al público bajo las estrictas y emocionantes restricciones del Instituto Nacional Electoral. Actos masivos, prohibidos. Espectaculares, olvídenlo. Financiamiento público, todavía había algunos que estaban esperando eso, pero no. Su única esperanza es que algún alma caritativa les retuitee o que por arte de magia alguien lea su propaganda antes de usarla para envolver tamales. Y el mayor desafío, por supuesto, de acuerdo a los consejeros electorales, pues es lograr que a la ciudadanía le importe. Ese es el verdadero problema. Y vaya que lo tienen difícil, ¿eh? La presidenta del INE, Guadalupe Tadei, pronostica una participación electoral de entre el 8 y el 15%. O sea, casi nadie. Y apenas un puñado de personas van a participar, si es que tiene suerte el Instituto Nacional Electoral. Con un entusiasmo así, hasta el sorteo del aviador va a tener que más engagement que cualquier otra cosa, ¿eh? No, neta, está paupérrimo
o pa'l perro, como usted quiera decirlo. Pero no se preocupen, porque el Instituto Nacional Electoral está obligado a preparar una elección en la que técnicamente podría votar el 100% del padrón, pero por supuesto es la teoría. En la práctica, la realidad es que vamos a tener 84,000 casillas, muchas menos de las que no son habituales, y que obviamente esto va a provocar que vayan a estar incluso muchas de ellas a distancias kilométricas. O sea, y además, espérese, como va a ser un récord mundial en el trámite burocrático, porque incluso hay algunas partes, por ejemplo en Veracruz van a tener hasta 13 papeletas, en Tamaulipas 12 papeletas, aquí en Aguascalientes 6 papeletas, o sea, es un desmadre que además, ojo, no necesariamente va a requerir de la famosa palomita o la de la crucecita, no, aquí es por número, hay que poner el número. O sea, sí está tremendo, ¿eh? Obviamente el promedio de paso del votante por la casilla va a ser de 20 minutos, ya cuando le den las boletas. Bueno, ¿cuál es el premio? Además, elegir entre cientos de candidatos de los que nadie sabe nada. La motivación, ¿usted cuál cree? Cero motivación para ir a votar en esta elección. Y por si fuera poco, los estados decidieron subirse al tren del absurdo. Y como le digo, 12 papeletas en Tamaulipas, 3 en Veracruz y bueno, total es un desastre. Y esto obviamente promete ser un festival democrático que pues más bien va a ser un examen de matemáticas en Nenguanatl, que obviamente algo que pudiera decir uno va por la justicia. El presupuesto, por supuesto, es inexistente. El Congreso, en su infinita sabiduría, recortó en más de 13,000 millones de pesos al Instituto Nacional Electoral porque, pues, ¿para qué queremos elecciones bien organizadas cuando podemos tener aquí a puro cuate? Pero bueno, lo que sí le podemos adelantar a usted es que sí, efectivamente, esto va a ser histórico. Histórico desastre, histórico desmadre, histórico desdén, histórico papeleo. O sea, la verdad es que la elección electoral, por donde quiera que usted la vea, promete ser algo sumamente triste y que nos va otra vez a mostrar a los mexicanos como realmente somos. Así que, bueno, pues preparados todos para ver este desorden. ¡Sorpresa, sorpresa! Ni bien empezó el circo de las elecciones judiciales, cuando ya teníamos a la primer figura en saltarse las reglas como si fueran sugerencias. Nada más y nada menos que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien en un acto de sana costumbre priista, bueno, más bien morenista ya, sí, bueno, priista pues, decidió que las instrucciones o las restricciones del Instituto Nacional Electoral son opcionales. Ayer, domingo, mientras el Instituto Nacional Electoral estaba repitiendo hasta el cansancio que los funcionarios públicos no pueden meterse en el proceso electoral judicial, Sheinbaum se subió al escenario en Sonora y con la frescura de quien pisa un tapete rojo, soltó un discursito sobre lo democrático que es México, porque ahora el pueblo va a elegir hasta el perro que ladre allí en la corte. Todavía no nos justifican ni nos notifican, dijo Ayer precisamente Claudia Sheinbaum con esa cara de yo no fui. Del tipo de cara que ponemos todos cuando nos cachan robándonos un chocolate, por supuesto. Notificación. Ahora resulta que el Instituto Nacional Electoral tiene que mandarle un telegrama a la presidenta para que ésta diga, esto sí lo voy a acatar, esto no lo voy a acatar. Hágame usted el maldito favor, así de plano. Pero bueno, ahí no paró la cosa, ¿eh? Entre selfies y aplausos, Sheinbaum soltó la perla del día. Somos el país más democrático del mundo porque elegimos a los 3 poderes. ¡Vámonos, cabrón! Así de plano. Entonces, pues no, entonces ya dejamos atrás a Venezuela y también dejamos atrás a Corea del Norte, porque también son democracias ejemplares en donde el pueblo vota hasta por el color de los calcetines del dictador en turno. Esa es la lógica que aplica Claudia Sheinbaum con esta perla que se aventó el día de ayer. Ay, qué bonito es el relato cuando se ignora qué elección y si no se tiene información, no existe debate y hay nulo interés. Y todo esto obviamente conduce a un teatro del absurdo. Pero lo mejor fue con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El clásico eslogan de campaña reciclado porque en la práctica el pueblo no tiene ni la más
microscópica y mínima idea de quiénes son los 3,422 candidatos de los cuales va a disponer en las boletas, ni tampoco tiene ganas de leerse sus propuestas. Y según pronósticos del INE, el 90% ni siquiera se va a dar por aludido y mucho menos va a ir a votar. Pero sí, lo importante es que Morena pueda decir que esto es histórico, aunque huela a más bien autogolpe democrático. No hay mejor manera de demostrar que México ha normalizado la narcoviolencia que un concierto masivo en donde se ovaciona al líder de uno de los cárteles más sanguinarios del país, así, de ese tamaño. Los Alegres del Barranco, en su gira Señores del Corrido, ya de entrada ya es sospechoso el nombre, decidieron que este sábado pasado, allá en Zapopan, ahí era el mejor momento para proyectar imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, mejor conocido como el Mencho, mientras el público aplaudía con el entusiasmo de quien ve a su ídolo favorito, así de plano. El escenario elegido no podía ser más simbólico, además, el Auditorio Telmex. ¿Por qué? De entrada, porque este changarro es administrado por la Universidad de Guadalajara, mi alma mater, para acabarla de fregar. Un recinto que debería de ser espacio de cultura, no de glorificación criminal. Pero pues obvio, en México la línea entre el entretenimiento y la apología del delito es tan delgada como la moral de quienes financian estos espectáculos. Pero bueno, el caso es que hay las imágenes de El Mencho, buscado por Estados Unidos con una recompensa de $10 millones, aparecieron en una pantalla como si fuera un rockstar, no un narcotraficante acusado de masacres, desapariciones y tráfico de drogas. Pero ¿sabe qué fue lo peor? Yo creo que la parte más horrible de este asunto fue lo que hizo el público. Toda la gente que estaba ahí cuando empezaron a salir las imágenes, todos en éxtasis. Corearon y celebraron como si estuvieran viendo a Bad Bunny, no a un criminal responsable de miles de muertes. Los Alegres del Barranco no son nuevos en esto. Su repertorio incluye éxitos como El Dueño del Palenque, que obviamente es una canción dedicada al Mencho, y El Mensaje, un tierno recuerdo de El Chapo hacia sus hijos desde prisión. O sea, pura rola relacionada con narcos. Lo peor de todo este asunto es que estas canciones tienen más de 6 millones de reproducciones nada más en YouTube. Estos Alegres del Barranco tienen casi 1 millón de suscriptores y se ha incrementado precisamente su nivel de suscriptores ahora justamente con este asunto, porque al parecer el morbo y la admiración por el narco venden más que la música tradicional. Obviamente no faltaron los que se pararon de pestañas, comenzando con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, quien de volada tuiteó su preocupación y condenó el acto, porque apenas la semana pasada, en ese mismo auditorio, Lemus se pronunció en contra de los actos de los narcos. Y ahora resulta que en sus mendigas barbas le ponen allí a un narcogrupo. ¡Chulada! Pero obviamente la pregunta es, bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Nada más condenar? Porque, a ver, ojo con un dato que inevitablemente tiene que salir. El artículo 142 del Código Penal de Jalisco establece penas de 1 a 6 meses de prisión a quien haga apología del delito, y que es lo que hicieron precisamente los Alegres del Barranco. ¿Los van a llamar a cuentas? Mire, la realidad es que en un país en donde los narcocorridos son hitazos y los cárteles tienen más poder que muchos gobiernos locales, pues la realidad es que es muy poco probable que pase algo más que un regaño en redes, que por supuesto ya sucedió. La Universidad de Guadalajara, mi alma mater, dueña del recinto, no ha dicho, esta boca es mía, porque ¿para qué incomodar a los patrocinadores? Mejor hacer como que no pasó nada y seguir rentando el auditorio al mejor postor, aunque sea un homenaje a un criminal buscado internacionalmente. Y mire, si usted me lo permite, el contexto es lo que lo hace todo más macabro. Todo esto está ocurriendo después del hallazgo de restos calcinados allí en Teochitlán, Jalisco, que es una zona controlada totalmente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y mientras las familias buscan a sus desaparecidos, el Estado arde en violencia y es un desastre. Un grupo musical glorifica al capo que probablemente ordenó esas atrocidades. Y mientras el auditorio Telmex de la Universidad de Guadalajara corea alabanzas al Mencho como si fuera una estrella de pop, Teresa González Murillo,
una mujer que busca a su hermano desaparecido, luchaba por su vida tras un intento de secuestro. La ironía es, híjole, grotesca, es vergonzosa y muy dolorosa. En este país, los criminales tienen fandoms y las víctimas obtienen heridas. El contraste no podría ser más obsceno. Por un lado, los Alegres del Barranco proyectando imágenes del cártel Jalisco Nueva Generación ante un público extasiado. Mientras tanto, Teresa, integrante del colectivo Luz de Esperanza, yacía gravemente herida por buscar a su hermano Jaime, desaparecido desde septiembre del 2024. Y lo que más indigna y lo que más emperra y lo que más molesta es el silencio cómplice. La Fiscalía de Jalisco, siempre tan diligente para perseguir tuits incómodos, no ha dicho ni pío sobre el ataque a Teresa. El gobernador Lemus, que tan fogosamente condenó las imágenes del narco en redes sociales, no ha movido ni un solo dedo para proteger a las buscadoras. La Universidad de Guadalajara, mi alma mater, que administra el recinto donde fue glorificado el capo, sigue muda. ¿Qué carajos está pasando? Pues sí, ¿qué está pasando? Pues que este es el México real, donde los narcos tienen canciones con millones de reproducciones en YouTube, pero las familias de desaparecidos tienen que pagar con sangre el derecho a buscar a sus seres queridos. Donde un auditorio universitario se presta para apología del delito, pero ningún funcionario asume responsabilidades, ahí hay un problema gravísimo, un problema social profundo, en donde el Estado falla tanto en prevenir crímenes como en castigar a quienes los celebran. Y así vamos a seguir. Y mientras escribo esto, Teresa está luchando por su vida. ¿Y cuál fue el delito de Teresa? La razón por la cual la balacearon. Su delito fue buscar a su hermano en un país donde desaparecen 40 personas al día. ¿Y su recompensa cuál fue? Balas y, lo peor de todo, indiferencia. ¿Cuántas Teresas más tienen que ser atacadas antes de que alguien en el poder reaccione? ¿O qué? ¿Vamos a seguir aplaudiendo a los verdugos mientras enterramos a las víctimas? Parece que eso último es lo más probable. Faltan menos de 48 horas para que Donald Trump descargue su nueva andanada arancelaria contra México. Y mientras eso está ocurriendo, el país navega entre la preocupación genuina de los empresarios y la desconcertante tranquilidad de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien parece confiar en que una llamada telefónica baste para desactivar la bomba. Mientras tanto, Marcelo Ebrard corre por los pasillos de Washington como becario de último semestre, tratando de suavizar un golpe que todos vieron venir, pero que nadie quiso prepararse para enfrentar. El escenario es tan predecible como deprimente. Donald Trump anunciando medidas proteccionistas con la sutileza de un elefante en cristalería, mientras México reacciona con sorpresa fingida y al final terminamos cediendo más de lo que ganamos. Esta vez, sin embargo, el panorama es más sombrío, porque primero por este lado tenemos a un Donald Trump sin ataduras electorales, y luego por acá tenemos un Temec que no ha servido como escudo, y para acabarla de fregar tenemos una economía que no está para experimentos. La apuesta de Claudia Sheinbaum por el diálogo raya en lo ingenuo cuando se trata de negociar con un hombre que solo entiende el lenguaje de la fuerza. Y mientras tanto, la presidenta sigue esperando pacientemente la llamada salvadora. Y es por eso que los sectores productivos están conteniendo la respiración ante la posibilidad de, ya olvídese de los aranceles del 25%, sino incluso hasta 30%, lo cual va a trastocar por completo cadenas completas de valor. El acero y el aluminio solamente fueron el aperitivo. Ahora sí viene el plato fuerte. Y el verdadero problema no es Donald Trump, porque pues, al final de cuentas él está haciendo lo que prometió a su base electoral. El problema es nuestra persistente incapacidad para aprender la lección. 7 años después del primer susto arancelario, México sigue sin una estrategia económica de diversificación seria, sin capacidad de represalia comercial y sin aliados sólidos que puedan servir de contrapeso. Y en lugar de eso, volvemos a caer en la misma idiota fantasía de que las buenas palabras van a bastar para calmar a un bulldozer con cuenta de Twitter. Pero bueno, por lo pronto, le puedo decir algo. Esto va a tener consecuencias graves. De hecho, es la siguiente nota que le voy a platicar, va a tener consecuencias muy graves. Y lo que preocupa es que Claudia Sheinbaum siga pensando en que el monito va a estar columpiándose en la rama tranquilamente y en una de esas se cae y nos salva de Donald Trump. Y hablando de consecuencias,
Ahí tiene usted la primera. El 1 de abril, mañana pues, fecha que parece broma pero es triste realidad, la Secretaría de Hacienda va a debutar con un nuevo acto de magia económica: convertir el optimismo inflado en cifras presentables. Edgar Amador, el nuevo mago titular, presentará los precriterios generales de política económica 2026, en donde el crecimiento prometido del Producto Interno Bruto, que originalmente es de 2.3%, se va a esfumar como billete de lotería caducado, dejando en su lugar un raquítico 1%, que hasta parece generoso comparado con las predicciones de Banxico, que se va al 0.6%, o peor todavía, el más puesto sobre la tierra, el de la OCDE, que es del 0.1%. ¡Hijo de su madre! México vive su particular versión del cuento de la lechera. Mientras el gobierno soñaba con déficits controlados y crecimiento robusto, la realidad se empeña en presentar facturas carísimas. La amenaza a la arancelaria de Trump pende como de espada de Damocles. Pemex sigue siendo el hoyo negro de las finanzas públicas y el consumo interno tiene más frío que oficina de Hacienda en diciembre. Y por supuesto los analistas, esos aguafiestas profesionales, ya hablan de la disyuntiva inevitable: o se endeuda más el país o se recorta más el gasto. Y considerando el fetiche gubernamental por la austeridad republicana, pues podemos pronosticar que las tijeras presupuestales probablemente sigan su marcha de manera implacable, cortándole, por supuesto, también incluso los sueños a la 4T. El verdadero drama comienza cuando cruzamos las cifras. Ese déficit que pretenden reducir del 5.7% al 3.9% del Producto Interno Bruto choca frontalmente con ingresos que se evaporan. Los 8 billones de pesos proyectados en recaudación parecen más un chiste de mal gusto, mientras el fantasma de la recesión, que oficialmente no existe, pero ya lo tenemos aquí encima, ronda los pasillos de Palacio Nacional. Así que odio tener que decir esto, pero lo tengo que decir. El milagro mexicano del 2026, al parecer, va a consistir en lograr que las cuentas cierren, aunque sea con asteriscos y prestidigitación contable. Y por supuesto, mientras tanto, en el mundo real, las familias van a tener que ajustar sus presupuestos con la misma preocupación con que Hacienda debería ajustar sus pronósticos. Porque al final, cuando el optimismo oficial choca con la realidad económica, los únicos que siempre pierden son los mismos de siempre. La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo podrá sostener ese acto de equilibrio entre los números rojos y los discursos triunfalistas, doña Claudia? 2026 puede ser el año en el que finalmente la gravedad económica le gane a los vuelos de fantasía gubernamentales. Ya no hay que llorar con el tema del presupuesto ni del Producto Interno Bruto. Mejor vámonos con la cumbia del desastre electoral que nos tienen preparados los nopales automáticos. ¡Échenle! 3.400 candidatos con sueños de toga y poder, pero el pueblo no sabe ni quiénes son. Esto va a caer. El INE dice es histórico, y sí, para reírse o llorar, con boletas kilométricas y nadie pa' votar. ¡Ay, qué lío! Vota, vota, aunque no sepas por quién. Son 20 minutos y eso es un desdén. Entre jueces, sindicaturas y más. Esto parece un examen sin final. Sistema reprobado. En Tamaulipas son 12 papeletas, en Veracruz 13. ¡Qué fiesta! Y el presupuesto recortado, porque en el Congreso son bien ahorrativos, o unos perros desalmados. ¡Qué culeros! DADE dice participación del 8%, será un logrón. Me late que genera más emoción. Padres de familia, inaburrida reunión. Y eso que está arreglado. Las reglas son claras, nada de espectaculares.
gastos excesivos y cómo promocionarse con un folleto y un tweet que igual sirve para envolver los tacos. ¡Qué ecológicos! Así es la justicia en México, un sorteo con burocracia donde elegimos jueces al azar como si fuera una lotería y al final sale ganando Morena. Los nopales automáticos presentan aquí de lunes a viernes sus rolas y luego después las suben a su página de YouTube. Ahí tiene usted el vínculo para que se suscriba, descargue las rolas y las comparta con los aludidos, por supuesto. Y ando en trámites para traerme aquí a los nopales automáticos aquí al Noticiero del Reportero. Muchas gracias por su atención a este espacio informativo, el Noticiero del Reportero. Le recuerdo a usted que toda la información que nosotros tenemos aquí aparece primero en la síntesis informativa del Reportero, que se distribuye antes de las 8 de la mañana a sus suscriptores. Y usted puede ser uno de ellos. Ponga usted su correo electrónico en cualquiera de estas páginas que le estoy mostrando, suscríbase a la versión premium y por supuesto va usted a recibir de lunes a viernes la síntesis informativa, los PDFs de todos los periódicos más importantes, las primeras planas, los comentarios, los análisis, las columnas, los cartones, todo lo va a recibir y además va a recibir usted un análisis de toda la información que viene allí, de menos de 1200 palabras, o sea, en 8 minutos se lo lee todo. Y si no tiene usted esos 8 minutos para leerlo, también le mandamos un análisis, pero en versión podcast, para que usted lo pueda escuchar, revisar en el coche, mientras está desayunando, mientras está bañando, mientras lleva a los niños a la escuela. Y cuando llegue usted a la oficina, sea usted el Godín Alfa, el Godín más informado, el Godín que lo sabe todo. Muchísimas gracias por su atención y como siempre, pórtese mal, cuídese bien y niéguelo todo.